me autodefinía muy débil. O sea, yo decía, yo no puedo. Pero ni siquiera alcanzaba como a hacer un tiempo en que yo pensara derechamente, no sé qué, era como una inquietud, era derechamente un anhelo. Y salgo absolutamente reforzada. Y dándome cuenta que había tenido un camino previo a eso, en el que busqué hartas respuestas de qué hacer con mi vida, de qué es la vida. Sean todas bienvenidas al podcast de Yasna Recabal. Yo soy Yasna, psicóloga y mentora de mujeres que están haciendo una reinvención en su vida, que quieren conectar con su confianza y especialmente si quieres reconectar con tu propósito de vida. ¿Qué vas a encontrar acá? En este primer episodio, un pedacito de mi historia y el propósito de este podcast. Y en los siguientes episodios vamos a tener siempre una conversación sobre cómo seguir creciendo, cuáles son las terapias, ejercicios y herramientas que me han servido a mí, a mis amigas y a colegas en su camino de desarrollo personal, y vamos a poder conocer historias también de transformación, de cambio, de sanación. Gracias por escuchar. ¿El cambio es para ti algo que le temes o es algo que te gusta? Suena polarizado, pero en mi experiencia es algo que es una pregunta que debiera estar así de polar. ¿Te sientes cómoda? ¿Te sientes cómodo en ese lugar cuando hay que cambiar, cuando hay que modificar? Para mí esa pregunta fue clave y te voy a contar una historia. Hace varios años yo escuché una narración de una experiencia de un ingeniero que de mediana edad, de cerca de 40 años, había estudiado ingeniería X y se había casado, tenía hijos y que estaba todo bien en su vida hasta que comenzó a sentir que la vida que llevaba no era la que le gustaba. No le era feliz del todo con esa vida. Y luego decidió venderlo todo, dejarlo todo, cambiarlo todo. No dejó a sus hijos ni a su esposa, pero sí cambió todo, cambió su estilo de vida y decidió salirse del trabajo en que estaba, trabajar en un banco, y se dedicó a la pintura. Esta historia a mí me llegó a través de una amiga, de una persona que me lo contó hace muchos años, y yo me acuerdo que al escuchar eso, ya había escuchado otras historias de cambio, pero al escuchar esa historia dije, ese nivel de cambio, ese nivel de transformación, es algo que a mí me atrae, es algo que a mí me hace sentir atraída, era algo que yo sentía que me hubiese gustado vivir, pero no era algo que necesariamente me fascinaba, sino que yo admiraba esa condición de valentía para hacer eso. Esa primera sensación de estar alucinada por la valentía fue transformándose de a poquito en una sensación como también de envidia, como, oh, qué ganas de ser así. De la envidia buena que le dicen, no sé si eso existe. De pensar que ganas de ser así, como, y que yo, por contraste, yo me decía, yo no soy así, de valiente, así de arrojada. Bueno, en fin, de la envidia pasé a la curiosidad. Era como, ¿y yo podría hacerlo? Después pasé al deseo. En algún momento me vi deseando ser así, queriendo ser así. Fue loco porque fue como un bichito, como una semillita que se fue transformando de a poquito, como bien en silencio, bien escondida también, bien escondida, sí. Del deseo pasé al anhelo y del anhelo
a sentir un poco de fuerza, así como esa fuerza que te impulsa a pensar qué pasaría así y cómo lo haría y qué haría. Cuando uno piensa, o más bien sueña, eh, no durmiendo, como sueño lúcido, imaginando. Descubrí que admiraba a las personas que hacían cambios radicales o que hacían cambios inesperados para ellas. Me descubrí también buscando información, preguntando. Y me pasó que a ratos me autodefinía muy débil. O sea, yo decía, yo no puedo, jamás sería así de fuerte, yo me siento más bien débil, vulnerable, como incapaz de sostener un cambio así. También me asumía como llena de trabas, de altas responsabilidades. Entonces, cuando a veces la curiosidad me abrumaba, o el deseo más bien me abrumaba, justamente pasaba eso, me sentía apretada. No, 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 yo decía, no, esto no es para mí, ese es otro tipo de gente. Que ganas de ser así, pero yo no soy así. Y cerca del año 2016, yo seguía trabajando para una institución de justicia. En ese año yo llevaba ya 13 años en esa institución. Y tenía, mi hija grande tenía como 6 años y mi pequeño tenía 3. Cuento eso porque es relevante. Cuando uno tiene hijos pequeños, quienes son madres saben que cuando uno tiene hijos pequeños, la sensación de vulnerabilidad es más alta, es decir, uno se siente muy responsable, son los niños pequeños, los menores de 18 años requieren harta energía, más bien los menores de, de 10. Y bueno, tenía hijos chicos. Y yo los miraba, recuerdo haberlos mirado todas las mañanas, o no todas, pero algunas mañanas, al despertarlos para ir al colegio, y algo dentro de mí se apretaba. Era como, yo sabía que, como siempre, yo los iba a despedir en la mañana y, y los iba a ver después de las 7 de la tarde. Y, y que justamente me iban a quedar cerca de 2 horas para disfrutarlo. Pero no siempre era así. Las tareas de madre, por lo menos que yo tenía, era llegar y ver tareas y hablar un poco con ellos, pero había que hacer más cosas, preparar cosas para el otro día, arreglar mochilas, etcétera. Y era una sensación en las mañanas como de, esto es así, va a ser así siempre, no hay más. Yo voy a estar trabajando metida en un lugar en el que a veces ni siquiera puedo llamar. Bueno, a rato empecé a percibir que yo sentía que me estaba perdiendo de cosas con mis hijos, con mi hija, con mi hijo. Sentía que de alguna manera me los perdía, como que me perdía vida, ¿no? Y que había una sensación de que el tiempo era poco y que se escurría por las manos, como que se me iba. Bueno, yo estaba en este cuestionamiento de si quiero cambiar de trabajo, si no quiero tener un trabajo de 8 a 6, ¿qué puedo hacer? Pero ni siquiera alcanzaba como a hacer un tiempo en que yo pensara derechamente, no sé, que era como una inquietud, era derechamente un anhelo. 2 años después de que yo empecé a tomar esta conciencia de que me aprieta a la vida como yo la tenía, me apretaba, porque esa era la sensación. Pasan 2 años y, y llega un diagnóstico de cáncer para mí. En ese momento yo estaba con esta sensación, pero que era muy íntima, muy interna, porque yo disfrutaba mucho lo que hacía. O sea, me encantaba estar en el trabajo que estaba, sentía que era un aporte, sentía que podía contribuir. Me gustaba mucho lo que se hacía, las posibilidades que habían.
sin embargo estaba este bichito, ¿no? Esta como incomodidad soterrada. Y 2 años después, entonces viene este diagnóstico de cáncer, yo entro en tratamiento, fue una etapa muy difícil, de mucha pena, de tristeza, de incomodidades físicas, de miedo, estar de cara a cuestionarse la vida, la muerte, un remesón y un estado de alta incertidumbre en el que yo no había estado nunca antes. Y bueno, salgo de eso y salgo absolutamente reforzada y dándome cuenta que había tenido un camino previo a eso en el que busqué hartas respuestas de qué hacer con mi vida, de qué es la vida. Había leído durante gran parte de la quimioterapia, había tomado además un diplomado de medicina bioenergética, había entendido algunas cosas, había estado en terapia, me había terapiado y había recurrido a un sinfín de terapias que en ese rato eran llamadas alternativas, que me fueron adentrando en mundos preciosos. A mí la, comillas, enfermedad me dio contacto con mucha gente bella en el camino de la sanación, que le podemos decir, aunque no era solo sanación física, también era psíquica, también era del alma. Y ahí me contacté con personas bellas que tenían medicinas como el Reiki, como las flores de Bach, el yoga, los registros akáshicos, la canalización. Y es como que yo siempre digo que yo le había pedido al universo, a Dios, que me dieron un momento, yo quería un espacio y tener tiempo para dedicarme a otras cosas que no fuera la psicología. Y me lo dio, claro, me lo dio a través de un cáncer, pero en fin. Y tuve tiempo de leer lo que no había leído, tuve tiempo de hacer, de probar muchas cosas que no había podido, y fue maravilloso. Ese lado de la enfermedad, comillas, digo comillas porque en realidad, después de conocer la medicina germánica, bueno, no sé si se puede llamar enfermedad, pero por lo menos esta ausencia de salud. Y todas esas medicinas, todas esas personas con las que yo me contacté, fueron poniendo un poquitito en mí de certezas, que se fueron como cuajando, como cayendo en algo más tangible una vez que yo ya estoy un poco mejor del tratamiento y viene la época en que tengo que volver a trabajar. Y tengo que porque estoy contratada, ¿no? Y tengo que volver a trabajar. Y una parte de mí ansía muchísimo volver a trabajar, ver a mis compañeros, a mis compañeras, volver a estar con casos, con todo lo que hacía. Pero cuando empiezo a hacer ese ejercicio de la vuelta, comienza mi cuerpo a reaccionar. O sea, yo me empiezo a dar cuenta, porque estoy mucho más consciente de mí, que hay apretones de guata, que me siento contraída. Cada vez más me siento alucinada por poder hacer otras cosas. Desde la psicología, pero directamente en la clínica. Y me empiezo a dar cuenta también que hay miradas nuevas de las enfermedades, miradas nuevas de lo que puede ser una profesión. Y todo lo que yo había leído antes de enfermarme y mientras estaba, comillas, enferma y mientras estaba en tratamiento, me empieza como yo digo, como a mostrárseme como alternativas que a mí me gustaban esas líneas, quería seguir teniendo tiempo para leer, para estudiar. Y entonces volver al trabajo se hizo
difícil, muy difícil. Me di cuenta que lejos de lo que la gente piensa, que es, a ella le dieron ganas de salir de su zona de confort. No, porque me di cuenta que volver a trabajar no era mi zona de confort. Iba a estar en disconfort, iba a estar en confort económico, pero no, eso no me lograba enganchar. Cuando yo decía, sí, el trabajo que yo tengo en esta institución me da muy buen dinero, no alcanzaba a motivarme, a completarme, a hacerme feliz para yo volver. Y siendo muy consciente de mí, decía, necesito dar un espacio a que una persona que esté más ilusionada, más motivada, trabaje ahí. Y además yo quiero estar en un lugar donde al abrir los ojos en la mañana yo diga, quiero ir. Y lo único que quiero es ir a trabajar ahí. Y eso no me pasaba. Insisto, yo aprendí mucho en ese lugar, en esa institución de justicia. Sentí que aporté mucho, que las personas que están ahí hacen un trabajo maravilloso, pero de alguna manera me desenganché de ese lugar. Y bueno, existió en mí una lucha importante, interna, que duró un tiempo, en que luchaba con ese deseo, luchaba con esa ilusión. Era como, no, esos diálogos internos de, pero no es para tanto, a lo mejor se te va a pasar, pero mira todos los otros beneficios de volver a trabajar. Oh, no puedo explicar la tensión interna en la que estaba. Y ya cuando ya empecé a tomar la decisión de irme, y empezó a parecer como algo que pulsaba más fuerte, yo me ponía en la posición de volver, que era que físicamente no podía, me sentía mal, me dolía la guata, me sentía débil, era, no sé, un aviso físico muy potente. Y bueno, y llegó el momento de la decisión, que yo lo recuerdo, tuve que escribir una carta y firmarla. Creo que lloré toda una mañana. Así como desde que comencé a hacer la carta a las 9 de la mañana hasta, no sé, como las 2 que recuerdo que la firmé, yo creo que lloré toda la mañana, o sea, de corrido. Se me pasaba rato y volví a llorar. Y era desde el desgarro del desapego, pero también de saber de que no tenía alternativa. Era una certeza, se convirtió, esa lucha interna después se convirtió en una certeza que yo sentí todo el rato que me sobrepasaba, no podía. Y lloraba de pena, lloraba de emoción, lloraba de alegría, pero también lloraba de nostalgia, bueno, no sé, eran muchas emociones vueltas. Mucho de lo que me sostuvo fue lo que aprendí a sostenerme a mí misma, aprendí a confiar. Y, de todas las líneas que yo pude tener apoyo, desde la terapia, desde la, la capacidad de proveerme a mí misma espacios de crecimiento. Yo siento que fue una prueba de autosostén súper relevante. También estaba, por supuesto, el sostén de mi familia, y especialmente de mi marido, que en una conversa muy difícil fue, quiero hacer esto, no sé cómo solucionarlo, me pasa esto cuando quiero volver a trabajar, y él lo vio, o sea, él vio
mi proceso interno y su respuesta siempre fue, haz lo que tengas que hacer, yo voy a estar aquí. Hemos podido con tantas cosas, ¿cómo no vamos a poder con esto? Con esta decisión, no sin miedo, no sin dudas, sin incertidumbre, pero sí con la certeza de que era lo que tenía que hacer. No había más. Es como, me es difícil explicarlo, la verdad. Cada vez que lo cuento me vuelvo a dar cuenta que una parte de mí fue muy fuerte, pero esa fortaleza yo la descubrí ahí, como haciendo. Bueno, y también sentí mucho que también es un trabajo bien bonito que hice con una persona que trabaja en terapias que se llaman del corazón, que aprendí también a conectar con mi corazón, con lo que mi corazón pulsaba. Entonces, ese aprendizaje también me sostuvo mucho, como, como estar conectada, no solo la intuición, es también conectada con el anhelo. Y bueno, una vez que tomé la decisión, me fui con todo, es como me volqué a mí a sostenerme. Estudié, me hice apoyar por mentoras, invertí dinero en mi preparación y, y me volví a conectar con el área clínica, con la psicología clínica. Yo en mis comienzos, yo estudié psicología y cuando salí me dediqué a dos áreas, me dediqué al área infantil y me dediqué al área de trabajo con mujeres en violencia, en el área clínica, hasta entrar a la institución de, de justicia y volví a la clínica. Y ahí apareció mucha gente hermosa, mucha gente generosa cuando yo estaba fuera de ese trabajo, que me compartió su experiencia y que además yo aprendí, y más que aprender a seguir haciendo lo que sabía, fue, fue como enrilarme, como ponerme en un camino que yo iba a decidir, yo iba a diseñar mi trabajo. En algún momento yo posteaba en mis redes una frase que me encantó, que no me acuerdo dónde la he leído después varias veces, pero que es, te tengo una mala noticia, vas a tener que partir de cero. Y te tengo una buena noticia, vas a partir de cero. Para mí todo el rato fue, es una buena noticia, voy a partir de cero. Voy a hacer el trabajo que sueño. Fue importante para mí en este camino tener dos amigas y colegas, Sandra y Dori, con las que diseñamos un camino juntas en el área clínica para apoyar a otras mujeres. Ahí creamos tribu terapéutica y para mí fue como darle forma de esto que yo llamo el camino del desear, crear, accionar y confiar para poder materializar lo que quería. Fue genial. Y desde ese camino seguí estudiando, seguí preparándome y decidí tomar el camino de justamente mentorear a otras mujeres para que pudieran hacer este camino de transformación personal y profesional unido, combinado. Hacer ese camino que yo hice intuitivamente, sostenida por el universo, por Dios, que pude hacerlo, ese camino de la reconexión con la confianza. Me di cuenta que yo había hecho un camino no planeado por mí conscientemente, pero en el que pude conectar con mi propósito y poder plasmarlo en un trabajo concreto y específico. Y que para mí entonces se convertía en un camino de compartir lo que yo había hecho conmigo. A mí me hubiese encantado tener una mentora como yo cuando yo estaba en ese agobio de tomar decisiones. Y me di cuenta también que podía apoyar no solo a mujeres que quieren hacer un cambio, de salirse de un trabajo y dedicarse a otra cosa, sino que también a mujeres que están en una profesión o en un oficio en el que se desconectan de su propósito o que se pierden en el quehacer y se desanclan de sus talentos, pierden de vista sus habilidades, sus características positivas, pierden la fe
como en ellas mismas. Así que eso se trata. Este camino mío, yo lo he diseñado para compartirlo, y lo diseñé en formato de mentoría para compartirlos con otras mujeres, y también ahora en formato de podcast. Me va a interesar que cada persona que yo invite acá pueda aportar desde su disciplina y desde su experiencia vital cómo han sido sus transformaciones. Yo tomé contacto desde mucho antes de tomar la decisión de dejar ese trabajo que tuve por años. Mucho antes comencé a tomar contacto con terapias, con formas de vida diferentes a la mía, y eso me ayudó muchísimo. Entonces, es lo que yo quiero poner acá también. Feliz de que me escuches y feliz de aportar. Eso es lo que quiero con este podcast. Aportar y semillar en muchas mujeres que puedan ser felices con lo que hacen. Semillar en ellas el reconexión con su valentía, con esa frecuencia de confianza. Y creo que es posible. Siempre pensando que no hay un lugar en el que podamos estar estáticas por tanto tiempo. Porque la vida es movimiento, la vida es cambio, y entonces yo estoy enamorada de los cambios, como que a mí me gustan mucho. Descubrí que el cambio es algo que me puede dar miedo en un comienzo, pero tengo como una fascinación. Sí, eso, y me gusta eso. Cuando alguien me dice, yo quiero hacer algunos cambios, pero me dan miedo, es como, ven, ven, yo te entiendo, y yo lo veo de otra manera y te lo voy a mostrar. Amor y realización para todos tus días. Y si me sigues escuchando y quieres seguir sabiendo más de este podcast, activa campanita, suscríbete y haz todo lo que tengas que hacer para compartirlo. Y espero que te guste mucho y te sirva mucho. Nos vemos.